Vamos a ir dando las generalidades, ¿verdad? Vamos a tocar un poco el tema de la industria en su sentido eh, amplio, ¿verdad? Como en un sentido más específico para nuestro país, ¿verdad? Vamos a tratar de ir siempre formando este conjunto que les digo yo de lo que es la industria, ¿verdad? Y darles unas ideas para que nosotros vayamos identificando, ¿verdad? Cómo es que vamos a ir tocando cada tema. Yo tengo otras eh, definiciones que hemos a lo largo de estas clases hemos ido pues recopilando, ¿verdad? Entonces, a veces como tal no se tiene un- una definición absoluta, ¿verdad? Pero lo bueno es que nosotros podemos ir identificando también, por ejemplo, cuáles son como tal las características que tenemos que nos identifica una definición, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la definición de industria que les voy a dar ahora, que se les voy a leer, ¿verdad? No estoy presentando, pero sí tengo aquí un bosquejo que yo se los voy a pasar, ¿verdad? Y lo hago así para que nosotros podamos tener en su momento, si ustedes necesitan también aportar, ¿verdad? Lleven un poco también de lo que es el hilo de la clase, ¿verdad? Hay algunos que a veces solo se dedican a veces a bajar las diapositivas y con eso, bueno, ya se sienten que están en la clase. Pero no hay quienes, a veces yo sí prefiero que si ustedes necesitan ahí, pues, interrumpir, ¿verdad? Pueden levantar su mano y aportar en la clase, ¿verdad? No hay problema con eso, solo permítanme un momento. Perdón, jóvenes, que tengo unos... Bueno, perdón, es que tengo unos problemitas técnicos ahí con la computadora. Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar así, perdonen. Como les decía, en el tema que tenemos hoy es el de la
vamos a seguir hablando sobre la caracterización de la industria en nuestro país, ¿verdad? Estrictamente Guatemala. Entonces, de la definición que les quería mencionar yo, hay una que dice, la definición es el conjunto de las actividades humanas capaces de transformar la materia prima en productos elaborados o semielaborados a través de la realización de un trabajo mediante herramientas, maquinaria, recursos humanos y el consumo de energía, ¿verdad? Entonces, esta definición siempre nos va a ir dando ciertas características, ¿verdad? En el cual nosotros venimos y tenemos, por ejemplo, una, el de las actividades humanas, ¿verdad? Siempre en el proceso transformativo de la materia. También tenemos ahí otra característica que nos da, que es el de productos elaborados, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Siempre el tema de qué productos van a elaborarse. Y como siempre, el tema del trabajo, ¿verdad? Ya sea especializado, como lo vamos a ir viendo en esta clase, o artesanal, ¿verdad? Hay veces en las que nosotros cuando nosotros leemos algún documento, encontramos que hablan sobre la industria artesanal, dicen, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque a veces uno dice, bueno, ¿verdad? ¿Pero por qué le dicen industria artesanal? O sea, en qué se basan ellos para tomarlo como una industria? Entonces, hay cierta discusión, ¿verdad? En, 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 en clases anteriores, ¿verdad? Para venir y decir, bueno, nosotros sí lo consideramos una industria, otros no lo consideran como una industria, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros eh, a veces vengamos y tengamos estas discusiones, ¿verdad? Fíjense que hay una parte bien importante en este tema de las definiciones que nosotros tenemos también, ¿verdad? Porque hay un segundo concepto donde viene y dice una actividad económica transformativa de las materias primas orgánicas e inorgánicas proporcionadas por la agricultura, la ganadería y la minería, la piscicultura, la silvicultura y cualesquiera otras actividades económicas denominadas primarias, ¿verdad? Entonces acá nosotros con esta otra definición tenemos, ¿verdad? Aquí se amplía un poco más el tema de las actividades, hablan un poco más específico, ¿verdad? Y también hace una relación a las materias primas que se tienen. Entonces, acá nosotros venimos, ¿verdad? Y también podemos decir, bueno, ¿verdad? Hay materias primas orgánicas, otras inorgánicas, ¿verdad? Podemos hacer un listado de las que nosotros producimos como orgánicas, ¿verdad? Podemos hacer otro listado que nosotros vamos a dividir como inorgánicas, que más adelante vamos a ver en esta clase, ¿verdad? A qué específicamente me, me voy a ubicar, ¿verdad? Y que, por ejemplo, aquí ya las clasifican en otras actividades, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser en el tema de la agricultura, ¿verdad? Que aquí nosotros en nuestro país tenemos bastantes actividades relacionadas a la agricultura con ciertos productos, ¿verdad? La ganadería, a mi punto de vista, la ganadería no está muy explotada en el tema de sistemas industriales, ¿verdad? El tema también de la minería, ¿verdad? Hay empresas que nosotros ya hemos visto y hemos discutido que sí se han especializado y han elaborado sus procesos productivos de una manera más industrial, ¿verdad? También tenemos la piscicultura, ¿verdad? No sé si alguno dentro de los compañeros que está acá me podría, conoce o a grandes rasgos me podría decir qué es la piscicultura. Yo la verdad es que no lo había escuchado, licenciado. No, bueno, Es la crianza de peces. ajá, muy bien, sí, es la crianza de peces, ajá, ahí estamos, muy bien, ahí lo dijo la compañera todo, ¿verdad? Es la crianza de peces, ¿verdad? La piscicultura, también tenemos la silvicultura, alguien que, bueno, en sus palabras puede decir que es la silvicultura. Formación de bosques. Sí, muy bien. Fíjense que nosotros cuando hablamos de estas dos actividades,
a veces podemos decir, bueno, ¿verdad? Son actividades económicas, pero realmente, ¿cómo es que nosotros las podemos ir identificando, ¿verdad? Y sí, son actividades que a veces cuando las decimos, bueno, la cicultura, la silvicultura, sí se dan, ¿verdad? Sí son, podríamos decir, inclusive en algunas hasta se van, podrían venir de ramas de la agricultura y conjuntamente de la ganadería, ¿verdad? Pero es dependiendo de las actividades y es cuando nosotros vamos viendo todo este tema de actividades, vamos viendo eh, cómo se puede ir ramificando la industria, ¿verdad? Y eso cuando nosotros vamos viendo la ramificación de cómo va la industria, vamos entendiendo a qué actividades nosotros podemos venir y apoyar con el tema de la industria, ¿verdad? En el tema de la piscicultura, pues eh, me imagino que muchos han viajado al sur del país, ¿verdad? Al departamento de Escuintla. Y ahí nosotros vamos a ver, o algunos cuando han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a Monterrico, ahí hay lugares en donde se tiene crianza de camarón, ¿verdad? Dentro de ellas, hay también, ahí podemos encontrar el tema de la piscicultura, ¿verdad? Para que ustedes se vayan dando una idea. El tema de la silvicultura, en el tema de los bosques, ¿verdad? Manejo de los bosques, hay un muy buen ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos un muy buen ejemplo en nuestro país, que es en el departamento de Totonicapán, ¿verdad? Aquí, ahí nosotros vamos a encontrar que las mancomunidades, ¿verdad? Cuando ustedes han oído hablar de los 48 cantones, ellos manejan un tema de silvicultura, ¿verdad? Ellos hacen un manejo de bosques como tal, ¿verdad? Ellos vienen y aprovechan en su mayoría, ¿verdad? Todo lo que les puede dar el bosque, ¿verdad? Y algunos dirán, pero es que no lo talan. No, pero fíjense que ellos tienen el tema también de, por ejemplo, de crianza de especies, ¿verdad? Ellos gestionan el tema de los bosques, ¿verdad? Gestionan el tema, por ejemplo, no solo de qué madera se puede utilizar, sino que también ellos vienen y tienen una gestión del bosque para poder contar con agua. Entonces, aquí hay otra parte también, ¿verdad? Cuando ustedes han viajado, por ejemplo, al occidente del país, ¿verdad? Ya sea Quetzaltenango, ¿verdad? Inclusive Totonicapán, eh, parte de Quiché, ¿verdad? O unido, por ejemplo, a Huehuetenango. Ustedes en las partes donde pasan por el territorio que es de Totonicapán, ¿verdad? Ven, o sea, ustedes ven y dicen, ah, esos grandes bosques, ¿por qué están todavía, ¿verdad? Y es este tema de la gestión que realiza estas comunidades, ¿verdad? Que específicamente lo vamos a tomar como 48 cantones, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo es que se da la silvicultura, ¿verdad? Hay otro tema también en el tema de silvicultura que se ha dado en Cobán, ¿verdad? Y también ahí nosotros lo hemos leído otras veces, ¿verdad? Que es cuando se da, por ejemplo, se han realizado proyectos, eh, por ejemplo, para el control de las emisiones de carbono, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y ahí vamos nosotros atando con el conjunto cuando le hablábamos sobre el tema del cambio climático, ¿verdad? Y el tema de, por ejemplo, de que cuando las industrias contaminan, ¿verdad? Hay otras industrias en otros países que han contaminado por mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahora ellas buscan, ¿verdad? En países como el nuestro, ¿verdad? Que ese manejo de bosques, ¿verdad? Se pueda mantener para que ellos las emisiones que han generado durante tanto tiempo, nuestros bosques las puedan transformar, ¿verdad? Y se paga una cuota, ¿verdad? Fueron proyectos, ¿verdad? La verdad les soy sincero, conozco muy pocos proyectos, pero sí he oído, sí he leído de algunos que sí han logrado, ¿verdad? Eh, hacer esta gestión, ¿verdad? El de carbono por dinero, ¿verdad? Y hubieron varias campañas en las que se hizo este tema, no solo en nuestro país, ¿verdad? Hubieron otros países que también se sumaron a esta iniciativa, pero a veces también tenemos que tomar en cuenta con el tema del manejo de bosques, ¿verdad? Eh, otra característica que tiene nuestro país, ¿verdad? Que es el tema de la repartición de la tierra, ¿verdad? No muchas personas acá cuentan con grandes extensiones de territorio, ¿verdad? Por lo que es más difícil realizar este tipo de proyectos, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de gestión de bosques, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de carbono, ¿verdad?
de reducir las emisiones de carbono por medio de bosques. Entonces es complicado si nos vamos a este punto, ¿verdad? Cuando ya nos salimos al tema más social, en el que toda la gente se pueda, ahí sí que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Como lo ha demostrado el tema de esta comunidad de 48 cantones, para poder hacer una gestión de bosques grande, ¿verdad? Una extensión de bosques grande o un territorio que podamos decir, bueno, este bosque consume una cantidad de carbono tal que a nosotros como país nos contribuye en esta cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces son temas que se van dando, ¿verdad? En el tema específicos o podemos decir dentro de las ramas de lo que es la industria. Para Guatemala podemos mencionar nosotros, ¿verdad? Aquí abiertamente en la clase, cuáles serían las actividades en las cuales nosotros vemos enfocadas todas las industrias o empresas que consideramos industrias, ¿verdad? En nuestro país, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que habíamos hablado, se recuerdan, ¿verdad? Tenemos pues un primer sector que es el de la agricultura, ¿verdad? Tenemos la actividad industrial como tal. Cuando ustedes fueron leyendo ese primer documento que yo les mandé, ¿verdad? Vieron que hay un sinnúmero ahí históricamente de pues, pequeños pasos que se quisieron dar, pequeñas iniciativas que se estuvieron, ¿verdad? Otros de cuando ya vemos cómo es que se fue desarrollando y contamos con una industria no muy desarrollada, pero la identificamos como tal, ¿verdad? Ahí vimos que se habla sobre el tema de los textiles, ¿verdad? El tema muy sonado siempre del cemento. Y tenemos otra, ¿verdad? Que es sí, el tema de cuando se mencionó el tema de las eh, ferroviarias, ¿verdad? Que es cuando estaba acá la United Fruit Company. El tema también de los servicios, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos tener, ¿verdad? Dentro de nuestro conjunto de industria, ya más clasificado qué actividades económicas nosotros las podemos venir y encaminar a tema de industria. Y que les digo encaminar a tema de industria porque ahora no necesitamos de tanto tiempo para decir, bueno, es una industria que se está desarrollando, ¿verdad? Hay ciertas industrias que son un poco, podremos mencionarlas como incipientes, pero están tratando la forma de venir y desarrollar mejores procesos, ¿verdad? Pero las actividades fuertes que nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro de nuestro país, están estas, ¿verdad? La agricultura, la industria y servicios, ¿verdad? Dentro de lo que vamos a hablar de la industria, pues podemos poner en corto, ¿verdad? Que existen diferentes clases de actividades. Las podemos poner en primer punto como estratificadas por tamaño de empresa, ¿verdad? Por tamaño de empresa las podemos clasificar de acuerdo al número de trabajadores que tienen, ¿verdad? Y hay una muy buena clasificación que es muy bueno conocerla, ¿verdad? Que es, por ejemplo, las pequeñas empresas, ¿verdad? Las microempresas, ¿verdad? A veces tienen, mejor dicho, microempresas cuentan de 5 a, a menos trabajadores, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando y podemos hacer una subdivisión de eso, ¿verdad? Pero ya no nos corresponde a veces siempre en el tema de industria, ¿verdad? Pero es muy bueno que lo hablemos en esta parte, ¿verdad? Porque, digamos, una pequeña empresa la vamos a podemos tomarla de 5 a 19 trabajadores en adelante, ¿verdad? Una mediana empresa es de 20 a un considerable 49 o 50 trabajadores. Y una gran empresa la podemos ya ir considerando de 50 trabajadores en adelante. Y a veces hay una muy buena discusión en este tema, ¿verdad? Se los digo porque a veces, bueno, nosotros vamos y cuando lo definimos en un papel, lo decimos, bueno, no, una pequeña empresa tiene que tener de 5 a 19 trabajadores, pero a veces lo tratamos de clasificar así y no siempre cuando nosotros salimos a la realidad y vamos a ver cómo trabajan esas empresas que están encaminadas a la industria, reflejan esa cantidad de trabajadores, ¿verdad?
Entonces, podemos tener un parámetro, ¿verdad? Para ir identificando y ir clasificando, por ejemplo, cómo vamos a tener nuestra estratificación nosotros. En el tema de la microempresa, yo creo que hay un punto bien importante. No sé si ustedes también se unen a este debate o a proponer sus ideas, ¿verdad? Yo creo que el tema de la microempresa, nosotros acá en nuestro país sí tenemos muchos emprendedores, ¿verdad? Entonces, la micro no se ha distinguido por tener mucho, bueno, como objetivo el tema de industria, ¿verdad? Podemos decir que la micro y el tema del emprendedor siempre van a ir de la mano, pero no están muy enfocadas al tema de industria, ¿verdad? Al objetivo de hacerlo industrial, ¿verdad? Yo creo que el tema del emprendimiento siempre nosotros lo vamos a tener para el tema de servicios, ¿verdad? Pues lo vamos a ir viendo un poquito más adelante para el tema de productos artesanales. Entonces ahí nosotros vamos a ir identificando, porque se los comento así, porque cuando nosotros ya salimos, ¿verdad? Y vemos este tipo de empresas y las vamos estudiando, nos damos cuenta que a veces sí hay un poquito de desfase con el tema de las definiciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero yo ahorita se los propongo así, ¿verdad? Y se los platico así, porque para que ustedes a veces también me digan, bueno, mire, yo conozco cierta empresa, ¿verdad? Que tiene una cantidad de empleados y realizan un proceso industrial, pero sería bueno conocer cómo es el que hacen ese proceso, ¿verdad? El otro punto sería por el estado del desarrollo en que se suscribe la actividad del sector, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a dar otra idea, ¿verdad? Otro paso y a comenzar a llenar este conjunto que es cómo es que se está desarrollando. Bueno, entonces ahí en este paso también aplicamos otro, ¿verdad? Al tema del emprendimiento de la microempresa. Y aquí entra, por ejemplo, el tema de la industria del familiar o doméstica, ¿verdad? Como para irlo sectorizando aparte, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos la participación exclusiva de un grupo familiar, ¿verdad? En las labores de preparación y transformación de materia prima, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos decir, eh, es la familia, ¿verdad? Este tipo o este estado de desarrollo lo podemos encontrar obviamente afuera de lo que nosotros vamos a determinar como la capital, ¿verdad? En el interior de la República, ¿verdad? Y a veces nosotros, bueno, decimos, bueno, pero ¿qué productos pueden ser, ¿verdad? Y fíjense que cuando ustedes a veces van a meterse a otros lugares, ¿verdad? A otros departamentos, encuentran todavía industrias como tales que a veces producen, tal vez a algunos les va a dar risa, ¿verdad? Pero producen lo que es el alcohol etílico, ¿verdad? El famoso alcohol que a veces ven ustedes que están tomando ciertas personas, ¿verdad? En la calle, ¿verdad? Entonces, todavía se produce, hay lugares en donde se produce este tipo de producto, ¿verdad? Tomando en cuenta, por ejemplo, ciertas características de producción, ¿verdad? Tienen ciertas herramientas, hay un cierto proceso, ¿verdad? Muchas de estas a veces vienen, por ejemplo, de la producción de caña, ¿verdad? Entonces, hay un desarrollo industrial que se quedó, pues, podríamos decirlo, un poquito estancado, pero se tiene la noción de la producción. Después de esta nos vamos, por ejemplo, al tema ya de la industria artesanal. Hay una gran diferencia entre doméstica y artesanal porque nosotros con el tema de la industria artesanal ya vemos eh, más máquinas, ¿verdad? Más herramientas y en algún sentido más personas, ¿verdad? Pero sigue siendo artesanal porque no tiene las características de, de un proceso industrial como tal, ¿verdad?
Entonces, aquí nosotros podemos a veces encontrar afuera en nuestro país, no solo a la familia trabajando, sino que ya también contratando a otro tipo de trabajador, o a veces no solo familias y trabajadores, sino que ya lo vemos eh, por un conjunto de personas, ¿verdad? Y a veces les digo un conjunto de personas porque a veces en este tipo de industrias artesanales ya vemos específicamente ya proyectos de mujeres emprendedoras o mujeres que ya están establecidas produciendo ciertos productos, ¿verdad? Entonces sí tenemos un desarrollo de esto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, verdad? Eh, como tal, es de un trabajo artesanal. A veces el producto que ellas hacen, ¿verdad? Como tal, solo tiene una línea y ahí termina, ¿verdad? Por ejemplo, están a reír tal vez algunos, ¿verdad? Pues podemos decir línea 2022, ¿verdad? Incluye estos productos, ¿verdad? Incluye estos acabados. Se terminó el año 2022 y pasamos a 2023 y vienen estas personas, ¿verdad? Y ya le dicen, bueno, nosotros tenemos aquí la línea 2023. Siempre es artesanal, ¿verdad? Siempre hay características que obviamente no se van a poder repetir, ¿verdad? Eh, como tal, no están al 100% automatizadas ellos, ¿verdad? Pero, como les digo, sí cuentan con algún tipo de máquinas ya un poquito más específicas para ayudarles a producir estos productos. Y la característica más importante, ¿verdad? Las piezas van a ser siempre diferentes, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, saquen 100, ¿verdad? En su línea de producción, vamos a tener detalles que la van a hacer diferente, ¿verdad? Y por eso a veces es el precio que se tiene, ¿verdad? Eh, pero como tal, esta industria artesanal es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué la incluyo acá como una industria artesanal? Porque es una herramienta a veces bastante eficaz para el combate, ¿verdad? En el interior de nuestro país. Uno, de proveerle trabajo a las personas, ¿verdad? Otro, para reducir la pobreza. A veces se pueden hacer este conjunto, como les digo, de mujeres que trabajan, ¿verdad? Porque se ha hecho, ¿verdad? Hay proyectos que si nosotros nos vamos a internet y los buscamos, los encontramos y hay proyectos muy buenos en los que, por ejemplo, ya las condiciones de venir y poder darle esos lineamientos a esas personas, a mujeres específicamente, lo siguen haciendo, ¿verdad? Y vamos a encontrar un sinnúmero de productos, ¿verdad? Que ahorita no es como tal el caso, pero yo sé que ustedes ya conocen bastantes. Y otra muy específica es el tema de los ingresos, ¿verdad? Cuando ya se comienzan a dar este tipo de ideas, ¿verdad? A las personas, a los artesanos, y que se unen como tal, ya nosotros vamos a ver que ellos van a tener otros ingresos y como tal van a comenzar a buscar con esa dinámica, ¿verdad? De producción, el de poder ya venir y realizar capacitaciones a la gente que trabaja con ellos, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a ver dos puntos bien importantes que hablamos en una clase anterior, que es el tema de la capacidad empresarial, ¿verdad? Aquí ustedes, ahí vemos que eso es muy importante, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tema de esta industria artesanal? Nosotros podemos decir, bueno, se hizo este producto, se, se produjeron 500 unidades, ¿verdad? Es un decir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el próximo año, ¿verdad? ¿Qué vamos a producir, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona que viene y solo ve el mismo producto, ¿verdad? No, aquí hay una parte bien importante también en este tema de industria, que es el de agregarle esa capacidad empresarial, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros ya comenzamos a ver que no es solo el tema de, bueno, es una artesanía, ¿verdad? Y el tema de a veces regatearla también, ¿verdad? Sino que es un producto que ya está más pensado. A veces más pensado, mejor enfocado, a veces también, ¿verdad? Lleva otro sinnúmero de trabajo específico como tal, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, bueno, eh, no tiene una línea de producción, pero el artesano a veces se enfoca, desarrolla otras habilidades, perdón,
que son, pueden ser, que son más artísticas, ¿verdad? Que a veces aquí en esta clase no las tocamos, pero es bien importante que nosotros también vayamos clasificando ya esta parte dentro de la economía, ¿verdad? Que es, por ejemplo, a veces, y la van a encontrar ustedes como una economía naranja, ¿verdad? Y bueno, más adelante vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Pero ahí es donde hay específicamente un desarrollo artístico, ¿verdad? Un desarrollo eh, que es singular, o sea, eh, no lo van a encontrar con nadie más, ¿verdad? Específicamente y singularmente con la persona que lo está haciendo. Entonces, eso tiene un valor como tal. Y es lo que nosotros tenemos que identificar también en nuestras actividades económicas, ¿verdad? Ese valor que se tiene. Y darle ese valor para que, por ejemplo, combinado con la capacidad empresarial, con tecnología que nosotros podamos ir encontrando específicamente para esta división de industria, se pueda desarrollar de una mejor manera. Entonces, de la industria artesanal, nosotros ya pasamos a la industria manufacturera, ¿verdad? Concentran un número relativamente alto de asalariados, ¿verdad? Se aplica cierta intensidad a la división del trabajo. Los trabajadores ya cuentan con salarios y aquí como ya es, aquí ya vamos específicamente a tocar otro tema, ¿verdad? Aquí en una industria manufacturera nosotros ya encontramos, por ejemplo, el tema de las leyes, el tema, por ejemplo, de un trabajo mejor remunerado, pero obviamente también un trabajo, como ustedes lo decían anteriormente, ¿verdad? En la clase, que ya tiene ciertas habilidades, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos a, como bien lo decía la definición, con una una mayor intensidad, ¿verdad? A ciertas metas y ciertos objetivos que plantean estas industrias. Otro sería, por ejemplo, el tema de la industria fabril, ¿verdad? Que es ya una empresa muchísimo más grande. Ya estamos hablando, por ejemplo, de más de 200 trabajadores, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta empresa, verdad? Ya nosotros tenemos que sus trabajadores, a veces los clasificados, ya tienen una clasificación de obreros, ¿verdad? Por el tema de actividades que realizan, ¿verdad? La industria fabril es una empresa que está 24/7 trabajando, ¿verdad? Eh, no se detiene, ¿verdad? O sea, el tema de tener una industria fabril implica costos también, ¿verdad? Y que como tal, a veces ya también contribuye al tema de importaciones en nuestro país, ¿verdad? Entonces, esto es como para que nosotros nos vayamos dando una idea de cómo van a estar las industrias, ¿verdad? La manufacturera, podemos encontrar una manufacturera de zapatos, ¿verdad? Que es un sector que se ha ido desarrollando bastante en nuestro país. Ustedes ya ven que, por ejemplo, realiza ferias, ¿verdad? El tema de industria fabril, tema del aceite de palma, ¿verdad? Un muy discutido aceite de palma en nuestro país, ¿verdad? Pero una industria fabril que ha ido creciendo bastante, ¿verdad? Una industria de producción de aceite de palma que ya la posiciona inclusive muy bien a nivel internacional. Bueno, se recuerdan que cuando hablamos del mercado, nosotros dijimos que específicamente para un mercado, nosotros también tenemos que entender qué industrias se encuentran dentro del mercado, ¿verdad? La clasificación de industrias siempre van a tener un vínculo estrecho con los productos, ¿verdad? A veces hay dentro del mercado, hay otros, otras industrias que vienen y están aportando al desarrollo y la logística de las industrias específicas en donde ellos se encuentran, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? A veces, y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo podemos tener un ejemplo de esto? Entonces, por ejemplo, en el mercado de bebidas gaseosas, ¿verdad? Eh, no les puedo mencionar yo específicamente una empresa, pero por ejemplo tenemos el tema de quién produce, por ejemplo, el tema de las botellas, ¿verdad? Eh, el tema de las latas, quién se las produce o quién es el que les surte esos productos. Entonces aquí nosotros vamos encontrando que hay empresas, ¿verdad? Hay industrias que requieren otras industrias para venir y desarrollar sus productos dentro del mismo mercado en el que se encuentran, ¿verdad? Entonces eso aporta a que estas industrias como tal, ¿verdad? Se puedan desarrollar, ¿verdad? A veces nosotros queremos y hablamos sobre industria y decimos, bueno, sería bueno tener una industria
específicamente, por ejemplo, la del petróleo, ¿verdad? Pero dentro de esa industria, nosotros necesitamos otro tipo de empresas eh, más grandes, ¿verdad? Otro tipo de industria manufacturera, otro tipo de industria fabril. Entonces, cuando no se tienen ese tipo de industrias, es bien complejo o es bien difícil decir nosotros vamos a desarrollar esta industria en nuestro país cuando no contamos con todo el andamiaje para poder venir y darle a todas las empresas, ¿verdad?, que se van a colocar en ese mercado eh, los beneficios, podríamos decirlo, específicos. Una, los beneficios o que ellos tengan como tal los ingresos que buscan, ¿verdad? Entonces, eso es un bien importante en el tema de del enfoque que nosotros tenemos en industria. Y otro, como les mencioné anteriormente, para conocer el límite como tal, ¿verdad? El límite efectivo productivo que van a tener. Y me refiero a esto porque como les mencioné, hay un tema que viene más adelante que respalda esta parte, que es en el tema de las actividades, ¿verdad? Como tal, las actividades económicas no son solo tres, ¿verdad? Hay un folleto bien importante, que ese yo se los voy a colocar en el Classroom, que se llama Clasificación Uniforme y Estandarizada, ¿verdad? De, de las unidades productivas, ¿verdad? Entonces, esta clasificación internacional de la industria uniforme es llamada CIU, ¿verdad? Ahí, si ustedes lo ponen en su computadora o en su buscador, ¿verdad? Sería CIIU y es Clasificación Internacional Industrial Uniforme. De ese listado, ¿verdad? De actividades, ¿verdad? Que se encuentran ahí, Guatemala más o menos se encuentra o aproximadamente estamos, ¿verdad? En 220 actividades económicas. Aquí se maneja una nomenclatura bien importante, ¿verdad? ¿Y por qué les digo importante? Porque esa nomenclatura nos ayuda a poder venir como economistas, ¿verdad? Y a poder caracterizar cómo es que nosotros nos encontramos con relación a otros países, ¿verdad? Y esto nosotros lo podemos hacer conjuntamente con esta clasificación y con la nomenclatura de actividades económicas de Guatemala, ¿verdad? Más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo es que se hace esto, ¿verdad? Pero para que ustedes vayan entrando en un contexto de qué es la clasificación internacional de industrial uniforme, se utiliza para facilitar un flujo constante de información que es indispensable para la supervisión, ¿verdad? El análisis y evaluación del funcionamiento de una economía a lo largo del tiempo. Entonces acá dicen, bueno, ¿y como cuáles podemos encontrar nosotros ahí en esta clasificación? Imagínense, nosotros solo tenemos 220 actividades, ¿verdad? Pero con el folleto que yo les paso, ¿verdad? Que es el actualizado, ese folleto, eh, ahí ustedes se dan cuenta de la cantidad de actividades que hay, ¿verdad? Y ahí también van a encontrar la que les mencioné anteriormente, ¿verdad? El tema de la silvicultura, la silvicultura y otras ramas que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, es un folleto bastante interesante, pero es un folleto también bastante explicativo en el tema de cómo es que se va recopilando esta información. Y la verdad que nos sirve bastante, porque en el tema, por ejemplo, de a veces determinar cuánto producimos o si realmente la industria a la que estamos enfocados, a la que estamos nosotros trabajando, está rindiendo eh, los frutos que necesitamos, ¿verdad? O en este caso, ustedes como economistas necesitan estudiar, por ejemplo, qué se necesita para poderle venir y dar incentivos como tal, ¿verdad? Y eso es algo bien importante que yo creo que hacer un poquito de mención en esta parte. Obviamente, esta clasificación eh, se comenzó a utilizar, podríamos decirlo, más específicamente
hasta un poquito hasta nuestra época, ¿verdad? La clasificación data ya de más o menos, creo que 1948, pero era para los países más industrializados. Tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Pero, digamos, nosotros en nuestro país, en las, en las políticas que ustedes leyeron, ¿verdad? Así, generalmente en el primer folleto que les di, se dan cuenta que no tomábamos ese tipo de lineamientos para proponer o hacer una propuesta de industrialización en nuestro país. Entonces, cuando nosotros nosotros leímos esa parte de cómo es que se fue desarrollando la industria en nuestro país, nos dábamos cuenta que a veces era, por ejemplo, a tema de ciertas presiones, ¿verdad? De grupos que se han dado en nuestro país y que a veces no presentaban todo este proceso que es bueno conocerlo en el tema de análisis económico, en el tema, por ejemplo, de propuesta económica, ¿verdad? Para desarrollarlo como tal, ¿verdad? Porque como ustedes han dado cuenta, el tema del desarrollo industrial no solo es decir, vamos a poner una industria, ¿verdad? No, este, este tema de desarrollo industrial va más enfocado a tener este conjunto que nosotros vamos a llamar industria, pero conocer cada uno de los factores que van a ir afectando, ¿verdad? Eh, es importante conocer, por ejemplo, la demanda que se va a tener acá, analizar ese tipo de demanda, eh, el espacio donde se va a colocar la industria, ¿verdad? Como tal, eh, la competencia que se pueda tener. Ah, ustedes en el folleto vieron que se hablaba mucho en ese tiempo por ejemplo, de proteger a las industrias nacionales, ¿verdad? Y dar ciertos beneficios a las industrias que no se podían desarrollar como tal. Pero a veces, por hacer una cosa buena, creo que al final se te terminan perjudicando con otra. Entonces, hay ciertas cosas que históricamente nosotros tenemos que tomar en cuenta, pero que también nosotros debemos ir analizando, ¿verdad? Ir analizando con un poquito de mente a futuro, ¿verdad? Y yo creo que ustedes ahí en el folleto se dieron cuenta, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el tema de que si se quería colocar una industria, eh, antes no se contaba con las vías necesarias, ¿verdad? O por ejemplo, o como se los mencioné yo, solo se contaba con un puerto, ¿verdad? Y ese puerto estaba manejado por otro tipo de empresa. Ahí ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el aporte que dio un compañero cuando hablábamos sobre el tema de la minería, ¿verdad? Y decía, bueno, mire, en Bolivia el tema de la industria minera es nacional, ¿verdad? Muy importante, muy bueno, pero tenemos que tomar todo este proceso histórico que nosotros tenemos para ir conociendo y no solo decir, bueno, vamos a colocar esta industria, sino que a partir de nuestro proceso histórico, a partir, por ejemplo, de las fuerzas eh, políticas que nosotros tenemos en nuestro país, conociendo, por ejemplo, también la infraestructura que tenemos, conociendo, por ejemplo, el tema de desarrollo que se ha dado en nuestro país, podemos plantear y decir, bueno, la clasificación industrial uniforme nos muestra esto, ¿verdad? Conocemos estos índices, conocemos estos parámetros. Bueno, podemos proponer este tipo de industria, podemos venir y delimitar a otra industria para que no siga creciendo, ¿verdad? Y ha pasado, se ha dado en estos casos. Creo que cuando nosotros vamos leyendo, eh, nos damos cuenta que a veces eh, por manejar cierto tipo de políticas, a veces nosotros terminamos perjudicando también el tema del consumo, ¿verdad? Eh, yo se los menciono acá, pero también lo abro, abro el tema para, porque es algo que me imagino que si tal vez si ustedes no consumen, ¿verdad? Por el tema de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Ese es un tema que está, podríamos decirlo, cooptado por una empresa, ¿verdad? Y no es que solo ellos produzcan, sino que también tienen el tema de la distribución y a veces ellos vienen y buscan el tema de la distribución de otras marcas.
Entonces, hubo un tiempo, yo recuerdo, más o menos como ahí por el 2009, que yo hablaba con una persona que cuando se refería, por ejemplo, el tema de la cerveza, nosotros pagábamos un precio por botella de cerveza bastante caro, o sea, bastante caro, a lo que lo producen ellos, ¿verdad? Y cuando yo una vez tuve la oportunidad de hablar con una persona que trabajaba en esa empresa, o sea, creo que ellos en ese tiempo para la producción de la cerveza, creo que lo más en costos que tenían era, creo que era un quetzal, o sea, el costo que ellos tenían por botella de cerveza, o era menos, creo, imagínense. El costo de un quetzal por botella de cerveza, y a cuánto estaba en ese tiempo, era, creo que era 10 veces más, o sea, lo que ellos recibían al momento que nosotros pagábamos una cerveza individual, ¿verdad? Y a veces, y nosotros lo hemos reflejado, por ejemplo, cuando ustedes salen también a otros lugares y ven por qué tanta gente a veces tiene puestos de venta de cerveza, ¿verdad? Dirán, ah, qué bueno, se está apoyando lo nacional. Sí, está bien, yo no discuto eso, pero también nosotros como economistas, si nos vamos a analizar el tema de costo, que la empresa todavía puede dar, por ejemplo, todo el inmobiliario a la persona que quiere vender el producto, nos estamos dando cuenta que qué cantidad de dinero la que ellos reciben al producir la cerveza, ¿verdad? Entonces ahí nosotros mirábamos y decíamos, bueno, ¿por qué no hay una competencia? ¿Verdad? ¿Por qué no, si yo no quiero tomar este producto, tomo otro producto? Y ya nosotros vamos entendiendo cómo es que se da este tema de política, de análisis de industrias para nosotros poder delimitarlo. Bueno, para darles un poquito el tema de la industria en el sentido amplio, ¿verdad? Hay un concepto que yo tengo acá, que es todo esfuerzo consciente por los seres humanos dedicados a la producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios dentro de una sociedad, teniendo como objeto la satisfacción de necesidades humanas y en última instancia acrecentar la riqueza, ¿verdad? Que es lo que ahí dice que nosotros lo podemos ver en países del primer mundo, ¿verdad? O sea, ellos con el tema de las revoluciones industriales, ¿verdad? Y ese proceso que fueron tratando de superar cada vez más, ¿verdad? Obviamente no solo con máquinas, ¿verdad? Vamos a ver que no solo se dio con máquinas, sino que también se ve en el tema, por ejemplo, de la utilización de la energía, por ejemplo, en el tema tecnológico, en el tema de la mejor utilización de las materias primas. Entonces ellos vienen y van escalando un poco más. Y ese crecimiento que ellos tienen lo ven reflejado en el acrecentamiento de la riqueza. Bueno, con el tema de la clasificación en este sentido un poquito más amplio, vamos a tomar las actividades económicas. Ellos toman sus actividades económicas, ¿verdad? Como tal, en primarias, ¿verdad? Productivas agrícolas, pero ya vienen y tienen también el tema de la energía y la ganadería, pero un sentido y una producción industrial como tal, ¿verdad? Ya el proceso es muchísimo más intensivo, ¿verdad? Eh, nosotros podemos decir, bueno, es agrícola, pero la producción que ellos tienen, cuando nosotros aquí en Guatemala a veces tenemos una producción de una siembra, ellos a veces con los procesos productivos industriales que tienen, a veces hasta logran 3 o 4, ¿verdad? 4 cosechas. En el tema de las extractivas, ya no solo es la minería a gran escala, sino que a veces tenemos el tema, por ejemplo, de la pesca, ¿verdad? Eh, ahí va incluida también en esta primaria. Eh, cuando vamos a actividades económicas secundarias, ¿verdad? La transformativa, ahí sí ya tenemos la transformativa industrial por excelencia, ¿verdad? En actividades eh, económicas secundarias para estos países más desarrollados y que aplican el concepto de industria ampliamente. En el sector terciario, ¿verdad? Ahí ellos ya cambian, ¿verdad? En el tema de industria, ¿verdad? Porque aquí ya ellos comienzan a incluir, por ejemplo, las productivas, ¿verdad? Como transporte, eh, comercio y turismo, ¿verdad?
Y ahí ahí les voy a ir dando yo unos ejemplos de por qué ellos ya lo toman así. Porque, o bueno, dándoles el ejemplo, por ejemplo, de transporte, el de movilidad. Ellos ya cuentan con industria como tal, ¿verdad? Que son empresas que se dedican exclusivamente a este tipo de, de actividad, pero mueven completamente a todo el país, ¿verdad? Si, por ejemplo, si ellos vienen y ese tipo de industria se queda detenida, no hay una movilidad, no hay producción como tal, entonces ellos ya comienzan a clasificarla como dentro de una actividad terciaria, pero productiva industrialmente. Y, por ejemplo, también lo podemos ver en el turismo, ¿verdad? Ya aquí ellos ya le llaman el tema de una industria sin chimeneas, ¿verdad? O sea, se dio bastante ese eslogan en muchos países, ¿verdad? Una industria sin chimeneas en el de que vienen y tratan que con las actividades económicas que ellos tienen, por ejemplo, no solo de hoteles, de restaurantes, actividades, como yo les decía ya, de que van encaminadas también al tema de la economía naranja, que es espectáculos, ¿verdad? Ya hay mucha gente que, por ejemplo, viaja a esos países, ¿verdad? Hay gente que va a esos países por ese tipo de actividades terciarias que ellos tienen. Entonces, nos vamos a quedar ahí jóvenes, ¿verdad? No sé si tienen, vamos a continuar, perdón, el día lunes para dar conclusión con esto. Y ahí estaríamos, me faltan unas para terminar este concepto, pero ahí estaríamos ya. No sé si tienen alguna duda o algún aporte dentro de lo que hablamos. De mi parte, todo bien, Lick. Solo tal vez profundizar más con el tema de la industrialización, ¿verdad? Lo de la CIIU que había mencionado. Ah, Lo sí. voy ajá. Nada más eso. Sí, sí, con el tema de la clasificación industrial uniforme, como como es bastante profundo, ¿verdad? O sea, imagínense, Guatemala oscila más o menos en 220 actividades. ¿Se imaginan cuántas actividades trae la clasificación, verdad? Y como tal, ya las clasifican ellos como industriales, ¿verdad? Y nosotros solo aplicamos a 220, calculen. Ya cuando hablamos de un país industrializado como tal, ¿verdad? De primer mundo, o sea, estamos hablando de todas las actividades que vienen en esa clasificación, ¿verdad? Pero la vamos a revisar más detenidamente, ¿verdad? Y ustedes van a dar cuenta que lo bonito y lo importante que es tomar en cuenta todas esas actividades, ¿verdad? Gracias, jóvenes. Entonces, nos miramos la próxima clase.